Cámara Agroindustrial para fortalecer y relanzar el proyecto de los viñedos en Tandil y alrededores, pues por suerte se extiende a más allá de Tandil. La primera fue en febrero, la segunda fue hace un mes y medio, que habló Hernán Cortegoso, que está acá presente en la charla. Ahora va a hablar Marcelo Canatela y tenemos previsto al menos una más para más adelante, ya pasando más de lo general a más cosas más puntuales en este proyecto a largo plazo. Y bueno, los invitamos la idea es que hagan preguntas vía chat cuando se les ocurra, o sea, Marcelo prefiere eso, lo que estaba hablando, en el momento que les surge la pregunta la hacen, no dejar una sesión de preguntas para el final, y los invitamos a que cuando terminemos les vamos a enviar una encuesta, no hoy, pero más adelante les vamos a enviar una encuesta, bueno, para seguir avanzando en este proyecto. Ya creemos que lo que hablábamos con César Cárdenas hace un rato, que ya después sería bueno, si alguno tiene idea, está embalado con hacer algo en serio, empezar a hablar puntualmente de cada sitio. Esto no es un cultivo extensivo que se puede repetir o revalidar en distintas zonas con un esquema más o menos parecido, entonces hay que ir viendo detalladamente cada situación. Así que por mi lado, el lado de la cámara, muchas gracias a todos por el interés, por la presencia, y bueno, Marcelo, en tus manos la charla, e insisto, siéntanse libres de preguntar porque creemos que a veces las preguntas van a ser más jugosas que las preguntas y las repreguntas que lo que pueda estar hablando una persona para ir especificando cosas. Lo mismo, esto lo hablábamos con Marcelo más temprano, si es muy complejo lo que está hablando o es muy básico, también díganlo, por favor, y siéntanse libres de preguntar en confianza. Muchas gracias a todos. Gracias, Mariano. Bueno, bienvenidos a todos. Espero estar a la altura de la audiencia y de la cantidad de participantes. Para nosotros es muy bueno esto de poder compartir todo el tema de la vitivinicultura en nuestra querida Argentina y sobre todo pensando en la diversidad que tiene la Argentina y un poco cómo van surgiendo. No solamente porque nada, hay más estudios, hay más pioneros o hay más gente que se arriesga o se anima o tienen la osadía de desarrollar nuevos lugares, sino porque estamos viendo algunos cambios en el clima que están haciendo que sectores que antes eran impensados, alturas que antes eran... ¿Escuchan bien? Perfecto. Sí, No, perfecto. decía que alturas que antes eran impensadas para el cultivo de la vid, o latitudes que eran impensadas para el cultivo de la vid, o zonas que por su pluviometría hacía que sean complicadas para el cultivo de la vid, hoy día ya no lo son tantos, o al menos no lo son tanto todos los años. Hay algo que dijo Mariano en lo que yo me voy a apoyar, y ya en eso hago mi presentación formal, y es que no es un cultivo extensivo, o sea, que no se puede replicar. Y es bueno que así sea, y esto surge algo importante por lo que estamos acá, porque lo que estamos tratando de posicionar o lo que está tratando de consumir el mundo son los benditos vinos de terroir. Vinos de terroir no es otra cosa que una planta de vid de una determinada variedad, de una determinada genética, puesta en diferentes suelos y en diferentes climas. Y esto es lo que hace del vino una bebida única y con identidad, y que un merlot, no sé, de la Patagonia sea distinto a un merlot de Mendoza, sea distinto a un merlot de San Juan, y sea distinto a un merlot, no sé, de Cafayate, por poner un ejemplo, o irnos a extremos, a pesar de que la genética es la misma. Eso por ahí en otros cultivos no se da tanto. Uno lo puede dar en la manzana, se puede dar también por la amplitud térmica, pero bueno, el vino es una expresión pura de lo que es clima y suelo. Y es por eso que es importantísimo todo el desarrollo
de nuevas zonas porque están apareciendo nichos de mercado y consumidores que están deseosos de consumir cosas raras o cosas que salen de lo convencional. Y el vino da para eso, como puede ser, no sé, algún tipo de especie o algún tipo de queso que por ahí no se da en otros cultivos. Y nosotros en la Argentina tenemos esa posibilidad de abrir una gama de diferentes tipos de vinos basados básicamente en la gran diversidad de suelos y climas que tenemos. Eso es el terroir. Cuando se habla, no, porque el terroir de Francia, el terroir de España, no es otra cosa que la interacción del suelo, el clima, y ahí entra el trabajo del hombre y ahí entra también la genética de la planta. Yo soy, me dedico a la parte de asesoramiento vitícola, me recibí en la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de Cuyo. Tuve la suerte de que cuando empecé a trabajar, apenas me recibí, conocí un francés que asesoraba en la bodega Trapiche, que quería hacer un proyecto en un lugar, Vistaflores, no era un lugar muy conocido en esa época porque era alto. Estamos en la zona de Mendoza, en el Valle de Uco, pero a más de 1000 metros de altura. Habían viñedos cerca de 1000 metros de altura, no habían tantos como después lo hubieron, eso fue en el año 98. Ese francés se llama Michel Roland, el proyecto se llama Clos de los Siete, y ahí empecé yo como gerente de producción del año 98 hasta el año 2006, donde a partir del año 2006 ya empecé como consultor. Me fui de esa gerencia de producción para asesorar, siguiendo gran parte de mis asesoramientos o de mis asesorados eran proyectos de Clos de los Siete, donde está Monteviejo, Bodega Roland, Flecha de los Andes, Cuvelier, Diamandes, para los que conocen un poco de vino, son marcas que han sonado mucho en los últimos 20 años, lo mismo que Clos de los Siete, como marca, que es el vino del conjunto, y a partir de ahí pude asesorar viñedos en Mendoza, después tuve la suerte de empezar en Cafayate, que es Salta, otro mundo, otra historia, donde manejé viñedos ya desarrollados y desarrollamos nuevos viñedos. Bueno, está Hernán acá, que también antes que yo tuvo mucha experiencia también en la zona, después pude desarrollar en el sur, y el sur era amplísimo, porque lo que para en un primer momento el sur era Río Negro, Neuquén, terminó siendo hoy día hasta Chubut, Valle Medio y todo. Así que, bueno, me dedico a eso, la viticultura es mi vida, soy un apasionado de esto, soy un enamorado, y sobre todo soy una persona con bastante positividad con respecto a esto, porque he visto la calidad de los vinos argentinos en los últimos años y yo he sido parte de eso, de ver cómo se desarrollaron bodegas desde el año 97, 98 que empecé hasta ahora. He sido parte de esta revolución que se dio en los vinos y he visto el avance de los vinos argentinos y soy un enamorado, totalmente optimista con respecto a lo que podemos lograr, a la calidad que hemos logrado, si bien volvemos a que la calidad es algo bastante subjetivo, pero si nos basamos en puntaje, que puede ser un nomenclador, digamos, que podemos estar de acuerdo o no, pero muchas veces mandan en el mundo y en el consumo de vino los puntajes obtenidos últimamente en todas las revistas y por todos los críticos más prestigiosos del mundo están indicando que la evolución en calidad, medido en puntaje, que han tenido los vinos argentinos ha sido fabuloso. Así que, bueno, un placer tenerlos acá y en todo este tema de desarrollo es muy lindo, digamos, siempre hablar. Yo por ahí me distraigo un poco porque estoy viendo los chats que hasta ahora son presentaciones, son mail y son preguntas sobre las charlas anteriores que ya han sido respondidas. En todo este desarrollo que hemos tenido, no siempre los agrónomos, ¿podemos cambiar, vale, a la otra diapositiva? En todos los desarrollos que he tenido en nuevos emprendimientos, por ahí, no siempre en zonas tradicionales, llamémosle, hemos cometido muchos errores, básicamente dos errores principales que yo quiero que por favor no cometan y para mí es lo más importante que se tienen que llevar de esta charla.
Primero, tienen que definir cuál es el objetivo comercial de lo que quieren lograr. O sea, es básico lo que les digo, pero sin un objetivo comercial, sin un corto o mediano o largo plazo comercial, no tiene sentido producir nada. Por más que la zona D, por más que haya una zona en el mundo donde se produce tal o cual variedad, si nosotros no definimos de antemano qué es lo que vamos a lograr o cuál es nuestro objetivo, vamos a estar complicados porque vamos a terminar haciendo cosas que, por más que agroclimáticamente de la región, puede ser que comercialmente fracasen. Y ustedes no van a creer la cantidad de proyectos que hay, no solo en Mendoza, en distintas zonas del país, donde realmente se han o hemos implantado variedades basado pura y exclusivamente en lo agroecológico, sin tener el objetivo comercial. Por lo tanto, hay que ver dónde está el mercado, hay que saber, hay que tomar, hay que probar, hay que meterse en el mercado porque es un cultivo, decimos muchas veces, para toda la vida, o por lo menos para los próximos 25 o 30 años. Es muy difícil cuando uno toma la decisión de variedad, por más que se puede injertar después, nunca es lo mismo, y sobre todo cuando uno se equivoca en el sistema de conducción, que ya vamos a hablar un poco de eso, o en la estrategia de plantación, después cuesta mucho cambiar. No es un cultivo anual que uno tiene la revancha al otro año. Acá todo lo que hacemos y las inversiones que se hacen son para muchos años. Entonces, primero, a definir el objetivo comercial del producto. Y para esto sí o sí se necesita trabajar en forma conjunta con el sector enológico. O sea, de ninguna manera, y esto estuvimos viendo afortunadamente con Diego, tuvimos la posibilidad de recorrer viñedos en Mendoza y de participar en Mendoza. Justo le tocó el día sacrificado de degustaciones con enólogos, donde vimos la importancia que es no solamente el terroir, sino el producto comercial que se obtiene en el vino, porque define el precio, define la gama y sobre todo define la posibilidad de venta o no. Y el segundo, por ahí, mensaje, no soy quien para dar consejo, pero sí el segundo mensaje que les quiero dejar en claro es que traten de no aplicar recetas, o sea, traten de aplicar la lógica, aplicar el sentido común, y en el caso de que no haya todavía lógica, no haya ningún tipo de sentido común que se pueda aplicar porque la zona es muy nueva, hagan pruebas con profesionales y hagan pruebas chicas hasta ir determinando los puntos. Porque en el momento de que nos ha pasado con empresarios importantes que han tenido la posibilidad de viajar y han dicho, no, porque el clima nuestro es parecido a Australia, entonces en Australia se utiliza este tipo de sistema y se hace con eso. Después muchas veces lo que nos encontramos eran con viñedos que no teníamos la tecnología ni la tecnificación como los que habían en Australia, por más que el clima fuera similar. O al revés, se querían hacer cosas artesanales en grandes superficies donde después no encontrábamos la mano de obra. Por lo tanto, creo que tienen que trabajar tanto los profesionales como los empresarios en tratar de buscar la identidad de la zona en donde están. No es fácil, pero tampoco es imposible. Ya tienen ustedes experiencia, tienen algo de viñedos y creo que hay que tratar de aprovechar y de medir lo más que se pueda en eso que tienen y sacar conclusiones, pero siempre, repito, con un objetivo comercial. ¿Podemos ver la otra diapositiva? Las alternativas que se van presentando son trabajar con un viñedo previo a la implantación y trabajar con un viñedo ya implantado. El viñedo previo a la implantación es lo que vamos a desarrollar algunos conceptos ahora. Trabajar con un viñedo ya implantado se puede dar otra charla, lo hablamos en su momento con César y con Diego y después con Mariano, porque en algunas consultas que yo he respondido, sobre todo a Diego, dudas con respecto al manejo de enfermedades, con respecto al uso de productos que no están permitidos, como el carbendazim, que está dentro del cronograma que ustedes tienen y que en el corto plazo podrían llegar a funcionar, pero en el largo plazo, pensando en la exportación, van a tener problemas serios. Entonces, después, si hay quórum, si he pasado
digamos, bien esta primera charla, podemos armar la segunda charla, que es ya trabajar con un viñedo implantado. Vamos a la otra diapositiva, Vale. Bueno, volvemos un poco a lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de los vinos a producir? Porque una variedad puede desarrollar en un mismo suelo, un mismo material genético, una misma variedad, y en un mismo clima puede desarrollar perfiles muy diferentes de acuerdo al manejo que se le haga. El tema está no escaparle, digamos, ni en el suelo, ni en el clima, ni en la variedad. Pero después el manejo del viñedo da posibilidades dentro de una variedad, pongamos un ejemplo, Cabernet, o tener distintos tipos o distintas gamas dentro del Cabernet o distintos estilos dentro del Cabernet, trabajando sobre el manejo. La cantidad de uva por planta, si se hace o no se hace deshoje, si se hace o no se hace raleo de brotes, si se hace o no se hace raleo de uva, y por sobre todas las cosas, el punto de cosecha. Eso define después el perfil sensorial de los vinos, pero siempre trabajando sobre algo que se vaya a vender. Región vitivinícola, nos estamos basando en la región de ustedes y en la elección del terreno. Y acá ya entramos en algunos puntos a tener en cuenta. Cuáles son las características del suelo, cuáles son las características del clima y cuáles son las características de exposición. ¿Qué puntos tienen que ustedes a tener en cuenta en el punto de esta elección del terreno cerca de una zona? Bueno, un factor importante es la calidad del suelo, básicamente basado en lo que es salinidad o conductividad eléctrica, tanto del suelo como del agua. Estamos viendo que no siempre es fácil desarrollar el cultivo de vid a secano. No conozco la zona propia de ustedes, pero sí algunas experiencias que tenemos en Junín, con Enorrolán, o que hemos hecho en Sierra de la Ventana, nos ha dicho que durante los primeros años y en determinados años un sistema de riego complementario es necesario. O sea, desarrollar la vid totalmente a secano es bastante difícil, mismo resulta donde se desarrolla secano en Francia. Nosotros que vamos cada tanto a hacer cosechas a Francia o en España, hay años donde la planta sufre de más. Lo que pasa es que por una cuestión de denominación ahí no se puede regar. Por lo tanto, un punto a tener en cuenta es la factibilidad de agua, por más que tengamos esos 800 milímetros de precipitación que necesita la planta para vivir para toda la temporada, porque por más que los suelos sean profundos y por más que los suelos sean reserva, hay determinados puntos donde la planta requiere más y hay determinados puntos donde la planta no requiere agua. Y eso, un sistema de riego permite manejarlo. Con respecto a lo que sería clima, es una planta perenne, pero en Argentina, digamos, o en nuestra zona, ya en Paraguay, Brasil, es diferente, tenemos una sola cosecha porque se hiela durante el invierno. Por lo tanto, como su brotación la inicia cerca de fines de septiembre, principio de octubre, de acuerdo a la variedad y a la zona, tenemos que tener un periodo libre de heladas, o sea, temperaturas no menores a 0 grados por media hora, por lo menos, media hora o menos, desde su brotación, que puede estar situada, tomamos 21 de septiembre, hasta la cosecha, que podemos tomarla el 21 de marzo. Estoy siendo muy general, pero durante esos 6 meses, la planta tiene que tener temperaturas por encima de 0 grado en todo el día, digamos. No puede haber más de media hora con menos de esas temperaturas porque o totalmente o parcialmente se puede perder la producción de ese año. La planta no se muere, resiste hasta 15 grados bajo cero, pero el tema es que se pierde la producción o se disminuye la producción y o la calidad. Y otro tema a tener en cuenta, hemos hablado de la calidad del suelo referido a la salinidad, hasta 1500, 1800, 2000 micromos, o 1,5 a 2 decisimen, la planta lo tolera sin problemas y la calidad del agua es buena. Después de esas conductividades, no es que la planta se vaya a morir, pero ya empiezan tipicidades a aparecer en el vino que no son buenas o no son agradables al paladar, y la longevidad del viñedo también, sobre todo cuando hay
esa salinidad está relacionada con el sodio, esa longevidad del viñedo también empieza a disminuir. Con respecto a otras características de accidentes climáticos, hemos hablado de la helada, hemos hablado también del granizo. El granizo tenemos problemas, o hemos tenido problemas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, pero en general, como hay sistema de lucha antigranizo, que es la red, uno teniendo la planta protegida con red antigranizo, puede salvarse ese problema. El tema de la helada, también hay sistemas antiheladas, a lo que se está atendiendo ahora son los sistemas por aspersión, que van manteniendo la temperatura en 0 grados, porque el agua se congela y no baja la temperatura. Entonces, a esa temperatura, uno con el sistema de aspersión funcionando, la planta no se la haría, pero es algo que no se puede mantener permanente, eso sirve para las heladas de primavera, pero ya cerca de cosecha, si hay riesgo de helada y la uva está verde, con la helada queda verde y ya ahí el sistema de aspersión puede traer otros problemas de podredumbres para la planta. El sistema de aspersión es obviamente con agua y hay que tener mucha agua disponible y es muy caro hacerlo para toda la superficie. Con respecto, lo último, para el tema de características del suelo, la vid necesita un suelo profundo, pero hemos tenido lugares en el sur con freáticas, o sea, con aguas cercanas a 50, 60 centímetros, donde la planta de vid puede vivir sin problema. Después vamos a ver un poquito el tema de importe injerto, hay que tener ciertos recaudos, pero necesitamos por lo menos mínimo 50, 60 centímetros de suelo, y mientras más profundo mejor. ¿Por qué? Porque cuando las raíces exploran más profundidad, se dice que está explorando el terroir, o está explorando las características de esos suelos que la diferencian por ahí de suelos de otras regiones. Hemos hablado de temperaturas, hemos hablado de suelo en cuanto a salinidad, hemos hablado también de algunos accidentes climáticos y hemos hablado también de lo que es profundidad de suelo. Esas características son primordiales como ¿Puedes para... repetir lo de profundidad de suelo? Sí, la profundidad. Bueno, antes que nada, cuando hay otro chat que preguntan, yo para mí es mejor por escrito, yo lo voy leyendo. Cuando hablan de José María, que pregunta si el riego por goteo no funciona, no funciona como sistema antihelada. Obviamente, sí funciona como sistema de irrigación, pero como antihelada no. Antihelada se necesita mojar la parte verde de la planta, que es la que se hiela. O sea que el riego por goteo o la microaspersión subarbórea que se llama en el suelo no funcionan. Pueden levantar un poco la temperatura, pero no es una lucha contra helada. Sí es el tema de la aspersión sobre las hojas, que es lo que permite que las hojas no se hielen. Con respecto a la profundidad del suelo, mientras más profundo sea el suelo y más puedan explorar, hemos encontrado raíces hasta 3, 4, 5 metros, raíces mientras más profundo sea el suelo, es mejor en el aspecto de que uno puede manejar mejor el riego y manejar mejor la fertilización, y también es como que las tipicidades que se dan en los vinos están o son más representativas del lugar. Si el sistema radicular es superficial porque el suelo no es muy profundo, con los años termina siendo casi una hidroponía, o sea que la planta ya ha absorbido todas las características del suelo y termina habiendo una unificación o una homogeneidad de lo que se produce, porque el tema de esa superficie explorada por raíces mínima, entonces lo que termina haciendo es que las características se le da el agua y los nutrientes que uno puede aportar, pero el suelo llega un momento de cuando es muy superficial, se termina agotando más rápidamente, si se quiere. Estamos hablando para cultivos de años, ¿no? O de décadas. Y por otro lado, cuando los suelos tienen profundidades menores a 40 centímetros, por la limitante que sea, empieza a ser muy complicado el manejo para obtener calidad, aunque pueda hacerse. Lamentablemente la uva Marcelán no tengo experiencia, no sé si Hernán, no sé si está César también conectado, o Diego. No tengo tanta experiencia con la uva Marcelán. Sí puedo decir que en nuestro caso usamos
el Cabernet, que es una variedad que brota bastante tarde, que con eso escapamos un poco a las heladas de primavera, a esas heladas de por ahí que se dan en octubre, porque todavía no brota. El problema que tienen las variedades de ciclo largo es que empieza a haber problemas, si bien pueden brotar tarde, hay que buscar una que madure también temprano. En el caso del Cabernet madura tarde y muchas veces tenemos problemas con las heladas de otoño, donde no llega a madurar bien. Bueno, Hernán Sí. pone que tampoco tiene experiencia con Marcelán. Con respecto a la fertilización y cómo se fertiliza, con qué sistema, Adriana, creo que da más. Hola, hola. Sí te puedo decir que se hace una fertilización de base cuando se hace la plantación. Son productos básicamente de nitrógeno y fósforo que ayudan Marcelo, a la emisión de raíces. Sí, discúlpame, se te congeló un cachito de la transmisión recién, si puedes arrancar de vuelta con la fertilización. bueno, Gracias. les decía que el tema de la fertilización, está César ahí presente, con respecto al tema de la fertilización da más para un viñedo ya implantado, hablar de cómo se fertiliza, hay distintos métodos, uno puede fertilizar por goteo, fertiliza a través de un sistema de Venturi o de fertilización, que puede ser una inyección directa, pero sí lo que le puedo decir para implantaciones de viñedos que muchas veces es necesario hacer una fertilización de base, que eso se hace en el hoyo de plantación cuando se planta. Ahí se hace una fertilización que generalmente son con productos de liberación retardada, o sea, tienen una capa que pueden a los 3 meses estar liberando productos durante 3 meses o durante 6 meses, básicamente con nitrógeno y fósforo, que es lo que necesita la planta para arrancar. Muy bien la pregunta de Juan José, que está atento. El servicio eléctrico para tal fin, estamos situados en lo que es el oeste argentino nosotros, por lo tanto, no utilizamos combustible para el tema bombas para los sistemas de riego por goteo. Se hace todo con electricidad, no tenemos un diseño todavía, si bien estamos haciendo algo en Patagonia de energía solar o de diésel, que también se da en Patagonia, o de combustible, el 100% de un término más vulgar del subsuelo, o para todo lo que el funcionamiento del sistema de riego por goteo, que se necesita bombas cuando no es gravitacional. Entonces, por Marcelo, ahí hay lugares donde es muy difícil la electricidad. Sí. disculpa, pero se volvió a interrumpir por ahí en algún momento. No, no, son pausas cortas, pero bueno, en todo caso, por ahí si vuelve a repetirse, por ahí conviene que durante un tiempo puedas apagar la cámara para no alivianar un poco la conexión. Dale, sí, Sigamos. ¿sabes qué? Y también me voy a ausentar 10 segundos porque puede ser que estén con internet mis chicos. Pará. Ah, bueno. Bueno, ningún problema. Yo mientras aprovecho a comentarles a todos que la pauta que establecimos para las preguntas es que puedan ir agregándolas en el... para que puedan ir agregándolas al chat y Marcelo las va a ir leyendo a medida que va haciendo la exposición. También les pedimos que si no se inscribieron en el link para participar, que ahí tenemos sus datos, me pasen el correo por el chat también para luego enviarles tanto el video de esta presentación como el de la presentación anterior que realizó Hernán Cortegos. Ahí sí, Marcelo, te dejo. Perdón, le decía que ya está lo del tema del servicio eléctrico. Cuesta armar proyectos con viticultura a secano en todo el mundo, por lo tanto yo creo que bueno, gran parte de las regiones vitivinícolas, hasta por ahí en Uruguay, ¿no? Porque en determinadas épocas, y sobre todo cuando la planta es nueva y tiene su sistema radicular superficial todavía y muy poco extendido, se necesita suplementariamente agua. De ahí viene la relación con el tema de bombas, electricidad o energía solar o el tema de combustible. Bueno, me dice Juan Pablo que el mayor problema de las heladas son a partir de octubre, por lo tanto
sistema antihelada es por aspersión, pero también buscar variedades que broten tarde, o también, y vamos después al tema del manejo del viñedo, una poda tardía, muchas veces muy cerca de brotación, retrasa algunos días la brotación. Puede llegar hasta una semana de atrasarlo. O sea, si la fecha probable de brotación es el 10 de octubre, podando en el invierno, por poner un ejemplo, o sí, uno puede, podando la primera semana de octubre, llevarlo hasta el 15, el 20 de octubre y por ahí escaparles a esas heladas. Pero si no, con quemadores, hay millones de sistemas quemando, digamos, ¿no? Elevando la temperatura por combustión. Ya no se están usando, no son ecológicos, hoy día todo tiende a la aspersión. Por lo tanto, si están en una zona donde entre fecha de brotación y fecha probable de cosecha hay un alto riesgo, porque heladas en octubre también tenemos en Mendoza hasta el 5 de noviembre, son catastróficas, pero no por eso los viñedos tienen antiheladas. Sí, uno asume determinados riesgos, ¿no? Pero si ya es recurrente que se da cuando ha brotado la planta todos los años helada, hay que planificar. En la planificación del viñedo no solo con riego por goteo, sino también con una aspersión para la lucha contra heladas. En el tema de profundidad de suelo, en mi zona tenemos caliza a los 40 centímetros de altura, sí, hay pie SO4, 3309, 10114, hay portainjertos que son superficiales, pueden vivir sin problema, pero vale, pasemos a la otra filmina. Lo ideal es por lo menos tratar en partes de romper ese caliche. También lo tenemos, esa caliza o caliche, en Mendoza muchas veces, y está importante el tema de la preparación del terreno. Cuando hablamos de la preparación del terreno, que esto está pensado, ojo, para Mendoza muchas veces, y es así, o Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta, en ese escarificado que nosotros hablamos es pasar con un ripper que mide 1 metro, con separación de 1 metro entre púa y púa, a 1 metro de profundidad. Eso se hace con una topadora de 8 o de 7, de 8R, se necesita mucha potencia, no se hace con maquinarias normales, eso se hace una vez, ese escarificado donde hay zonas con caliche. Yo no conozco la zona, pero sí, el caliche es de 1 metro de profundidad, obviamente hay que hacer un manejo pensando en esos 40 centímetros que tenemos de capa útil, pero si el caliche es una capa de 30 centímetros o de 40, ese tipo de maquinaria la rompen y por ahí las raíces pueden empezar a atravesarlo, no para desarrollarse ahí, sino para atravesar, y a través de esos túneles exploran sectores que están más abajo del caliche. O sea, no le veo una complicación a los 40 centímetros, ¿no? Bueno, hace unos años habían tenido heladas también en diciembre, eso ya es más complicado. Yo creo que ahí hay que estudiar o directamente con riego por aspersión, o directamente, bueno, puede ser que sea una zona que no es apta para el cultivo de la vid. Entonces, con esto estamos hablando de la elección del sistema de riego por goteo, o la elección del sistema de riego, el pozo, cabezal, ubicación de los cuarteles. Es muy importante cuando se habla de cuarteles pensar en la parte, cuarteles le llamamos nosotros al bloque de una variedad, ¿no? Nosotros lo que tratamos de hacer es que el bloque de un bloque coincida con lo que puede hacer un tanque, ¿no? Por ahí usamos bloques de 2 hectáreas, 2 hectáreas y media, hasta 3 hectáreas. Bloques muy grandes permiten después no manejar diferente el sistema de riego, que para nosotros sí tenemos que regar durante todo el año. Por lo tanto, hay que tratar de armar bloques y variedades, bloques de variedades, pensando básicamente después en cómo se va a elaborar y en los tanques y en el tamaño de tanques que va a haber en la bodega, para tener trazabilidad y para que en esos bloques hacer manejos diferenciales, de manera de tener dentro de una misma variedad condimentos, por decirlo de alguna manera, diferentes, ¿no? Entonces, esa distribución de cuadros, de lotes, de cuarteles, bueno, está muy relacionado con lo que se quiera lograr después en bodega. Pasemos a otra, despedrado también es otra tarea, podemos pasar, vale, a otra. Acá nos metemos un poco más en el tema técnico, los sistemas de conducción que hay en
en el tema de Mendoza nosotros tenemos muy difundidos diferentes sistemas de conducciones, pero se puede relacionar o simplificar en dos, el espaldero y los parrales. Hoy en día la superficie de espaldero le está ganando mucho al tema de los parrales. El espaldero es el sistema de posicionamiento vertical de brotes. Se ven las hileras como uno se Napa o ve en otras partes del mundo. Los parrales son un sistema más antiguo que trajeron los españoles y el posicionamiento de la canopia es horizontal. ¿Cómo elegir uno u otro sistema? ¿O qué sistema es mejor y qué sistema es peor? Se obtienen grandes vinos de ambos sistemas. Lo que sí estamos viendo es que si no hay un problema de insolación fuerte, no tiene mucho sentido de armar un sistema de parral. Tiene la desventaja de que es más caro, cuesta tecnificarlo, puede tener más problemas de enfermedades, sobre todo en zonas lluviosas como las de ustedes, y básicamente el tema de la cosecha también, que no se puede mecanizar, cuesta mucho. Por lo tanto, lo que estamos tendiendo en la gran mayoría de zonas donde estamos desarrollando, esto es Pomán en Catamarca, o los primeros que se hicieron en Tolomón, es tratar de desarrollar espalderos, digamos, que son mecanizables y es mucho más simple después en el caso de que uno tenga menos personal para realizar la cosecha. Bueno, César me hace la aclaración del tema de las zonas serranas, por ende no es lo mismo como pega un lado y otra edad, totalmente de acuerdo. Nosotros tratamos de buscar exposición siempre norte porque hay un par de grados de diferencia con la exposición sur o la zona más sombría, digamos, de la ladera. Eso puede influir mucho, no solo por el tema de helada, sino en el momento de la madurez. En variedades de ciclo largo o que estamos en una zona donde se acorta el ciclo, el hecho de trabajar en la exposición al sol, digamos, que en nuestro caso es hacia el norte, hace muchas veces que se adelante un poco el tema de la madurez. Con respecto a la elección de variedades, elección del sistema de conducción, ya lo hemos hablado. Cuando hablamos de la elección de la distancia de plantación, sí o sí cuando trabajamos de espaldero hay una distancia entre hileras que está dada por la maquinaria, el ancho de la maquinaria que vamos a usar, va desde 1,8 hasta 3 metros entre hilera. Hay ventajas y desventajas en cada sistema, da para discutirlo mucho, pero ante la duda y para trabajar de una manera, llamémosle convencional, entre 2 metros y 2 metros 20, puede funcionar bien. Y la distancia entre plantas varía mucho ahí sí de la riqueza del suelo o de la profundidad del suelo o de la fertilidad del suelo. Poner en suelos que son muy ricos, con mucha materia orgánica, muy cerca a las plantas para tener más densidad, puede ser que después se haga inmanejable el manejo de canopia. Por lo tanto, la distancia entre hileras, hay que hacer el estudio del suelo, ver qué porcentaje de materia orgánica, qué porcentaje de limo, arena, arcilla y sobre todo piedras o gravas donde los hay, puede ir de 80 centímetros entre plantas hasta 1,50 m. Otra vez, lo importante es hacer algo que se adecue al suelo que tenemos, tanto en textura, volumen de piedra, como profundidad y materia orgánica. Porque si tratamos de alejarnos mucho en suelos pobres, nunca se va a cubrir el alambre. Y necesitamos ese alambre cubierto para que la uva esté bien distribuida. Y todo lo contrario, si acercamos mucho en suelos profundos, puede ser que haya una gran superposición y sea muy difícil manejar la canopia. Resumiendo, sistema de conducción, espaldero o parral, no hay otro, donde no hay tantos problemas de insolación, de problemas de sol, que se queme la uva, nos vamos al espaldero. La distancia entre hilera, definida por la maquinaria, entre 1,80 m, 2 metros, hasta 2,50 metros. Y con respecto a la distancia entre plantas, dependiendo mucho de la variedad, del porte injerto, pero también de el tema de profundidad, de materia orgánica, digamos, ¿no? Entonces, a suelos más profundos o más fértiles, hay que espaciar un poquito más la distancia entre plantas. Me están preguntando con respecto al sistema de cabeza. Yo creo que el sistema de cabeza funciona muy bien en cualquier lado. ¿Cuáles son los problemas que yo le puedo ver en algunas zonas más húmedas? Está muy cerca del suelo en general, por lo tanto,
hay más riesgo de enfermedades, digamos, en la planta, porque no deja de ser un sistema libre, hay que ir fajando los brotes. Ustedes saben que la vid es una enredadera, si uno no tuviese un sistema de conducción, los brotes se irían por el suelo. Entonces, el sistema de cabeza o de vaso da muy buena calidad, es muy interesante por ahí en algunas zonas desérticas o de baja precipitación porque consume menos agua. Mi experiencia es que tiende a tener más problemas fitosanitarios en lugares húmedos. Alguien preguntaba cómo es el sistema. Imagínense un rosal. El espaldero de vid es la vid sobre un alambre. El sistema de cabeza es directamente una plantita libre, como si fueran diferentes rosales. Se podan así, van creciendo los brotes y los racimos quedan alrededor muy cerca del suelo. Sistema vaso, gobelet o de cabeza son muy similares. Bien la pregunta de Diego. Sería medio irresponsable si te digo eso, Diego, pero yo no me acercaría de los 2 metros y no me acercaría de 1 metro, ¿no? 1 metro 20 entre plantas, o sea, estaríamos más o menos entre 3.000 y 4.200 plantas por hectárea. Pero soy muy responsable al decirlo sin ver la zona y sin estar ahí. Pero yo quiero dejarle conceptos más que recetas, más que un número. Entonces, por más que hayan 10.000 plantas por hectárea o por 10.000 metros cuadrados en alguna zona de Francia y queramos hacer ese tipo de vino, no traigamos la receta si el suelo es totalmente profundo, fértil y arcilloso, porque realmente va a ser inmanejable, encima si llueve. Entonces, Dieguito, más que dar por ahí el tema de la receta, el objetivo es, en base a profundidad, arcilla, materia orgánica o retención de agua, llamémosle del suelo, me alejo más. Espaciarla a 2 metros tampoco tiene mucho sentido porque con los años los cordones se empiezan a pelar, entonces hay mucha distancia entre plantas y después nos encontramos que el alambre no está ocupado, entonces no tiene sentido. Yo si tengo que elegir, elegiría entre 1 metro y 1,50 m de separación entre plantas y 2 metros a 2,50 m la separación entre hileras, pero no es la idea dar recetas sino conceptos, ¿no? Ventajas y ventajas del sistema de eje vertical, no lo conozco. Si están hablando del sistema de vaso, si eje vertical en frutales, en vid no los he visto. Si es un sistema libre como el vaso es la que le dije, la diferencia. No conozco el sistema de eje vertical. Pasamos a otra, ¿vale? Bueno, acá estamos ya con, hemos decidido el sistema de conducción, hemos decidido hacer el sistema de irrigación, hemos decidido preparar bien el terreno, que para mí me parece importantísimo, porque se prepara una vez para toda la vida del viñedo. Una vez que está plantado ya con las hileras, con las plantas, con los alambres, se hace muy difícil hacer labores profundas. Por lo tanto, si hay compactaciones, si hay que hacer drenes porque haya agua muy cerca, o si hay algún tipo de compactación dada por capa de arcilla o lo que sea, la rotura se hace previo. Una vez que ya tenemos la preparación del terreno, hemos elegido el sistema de conducción, hemos elegido la distancia de plantación, empezamos a hablar, sí, de plantas, portainjertos y sobre todo, ¿qué son estos benditos clones de los que estamos hablando? Vamos a suponer que estamos hablando de que, como en buena parte de la Argentina vamos a hacer Malbec, usamos pie americano o pie franco. ¿Qué es una planta primero a pie franco y una planta a pie americano? Una planta a pie franco, tanto la raíz como la parte superior, llamémosle, o la parte aérea, es de Malbec. Muchas veces, por distintos problemas, que un problema puede ser, como me decían ustedes, el suelo poco profundo, por un tema de suelo poco profundo, de suelo salino, o porque haya nemátodes, que son unos insectos, para ponerle un nombre, que atacan las raíces, o porque hay filoxera, que es otro insecto que también
ataca las raíces, nosotros necesitamos que las raíces estén protegidas, entonces muchas veces se cambia la parte inferior de la planta. Entonces, variedad Malbec, que es lo que nos interesa, utilizamos un determinado portainjerto, una determinada raíz con el objetivo que nosotros queramos buscar. ¿Cuáles pueden ser esos objetivos? Múltiples. Muchas veces se relaciona con el tema de que sean resistentes a nemátodos o filoxera, que son patógenos que atacan la raíz, pero no, se pueden usar para suelos salinos, para suelos poco profundos, también para algún tipo de problemas de compactación, para algún tipo de problemas de freática. Entonces, ahí es cuando se utiliza el pie americano. ¿Conviene o no conviene? Las plantas de pie americano son más caras y muchas veces, según algunos enólogos, se pierde esa tipicidad que tiene el pie franco, esto es, esta comunicación entre raíz y parte aérea de una misma variedad. Cuando ya hemos definido si hacemos o raíz de Malbec o alguna raíz específica de pie americano, generalmente para un objetivo que nosotros necesitamos por el suelo o por la zona en que estamos, cuando nos vamos a la parte de Malbec, hablar de Malbec es hablar de generalidad, es como hablar de durazno. Entonces, cada vez más se está trabajando con selecciones, tanto selecciones masales, cuando se elige una determinada población de plantas madres, y a partir de ellas se replican, y esas son las selecciones que se ponen, o de clones que directamente de una planta de determinadas características uno la replica. Uno en realidad no, uno compra en el vivero. Y en esto ya hay bastante experiencia de distintas selecciones masales y distintos clones de las diferentes variedades. Ahí ya estamos hablando de la parte aérea, diferentes selecciones masales o clones de Chardonnay, de Malbec, de Cabernet, que uno los puede elegir de acuerdo al objetivo. Otra vez, siempre el objetivo ahí sí está muy relacionado con la parte enológica, porque no es que un clon A o un clon B tenga más o menos resistencia a determinadas plagas o enfermedades. Puede tener el racimo más o menos apretado, pero ahí ya estamos hablando de producción y de calidades enológicas. Y la producción también, dentro de determinados parámetros, depende mucho de la calidad enológica. A mayores producciones puede ser que en determinadas variedades la calidad enológica disminuya. Y cuando uno va bajando la producción, la calidad enológica para determinado tipo de vino aumenta. Esto es como tener en una planta muchos duraznos, pocos duraznos. Uno puede por ahí tener duraznos, muchos duraznos, pero chiquitos, que no son buenos comercialmente, o ralearlos, tirarlos, controlar la producción y tener duraznos más grandes. Bueno, eso mismo ocurre con el viñedo a nivel de producción. Hoy día no necesitan experimentar, hay un amplio catálogo de clones y de selecciones masales de acuerdo a los distintos objetivos que uno persiga. Otra vez, y nos ha tocado en muchísimos viñedos nuevos donde compran Malbec, o sea, no, ustedes tienen que tener en cuenta y hacer un cambio, si se ha dado, si da la zona, si no se hiela, si da el terreno, de por favor, empiecen a trabajar fino, con selecciones masales y con clones, no pidan solamente Chardonnay. ¿Por qué? Porque le van a dar lo que no se vende, y eso muchas veces el Chardonnay que no se vende es porque no es bueno, dentro de determinado rango, no es bueno desde el punto de vista enológico. Ustedes tienen que ir un paso más. Entonces, para eso es un poco también esta charla. Yo no voy a decir que clon es mejor, lo podemos hablar después, depende mucho del objetivo, pero sí hay un libro de clones. Vamos a la pregunta. ¿Funciona bien el clon A en nuestra zona de determinada variedad? ¿Hago 100% clon A? No. Porque desde el punto de vista enológico, y ahí volvemos a los bloques chicos, a tener bloques o parcelas en un viñedo de determinadas características, con válvulas de riego diferenciales, para hacer manejo diferencial y para tener clones diferenciales o selecciones masales diferenciales. Si vamos a hacer 10 hectáreas de Malbec, podemos poner 3 o 4 selecciones masales de Malbec. ¿Por qué es esto? ¿Una es mejor que otra? No siempre, pueden ser diferentes. Entonces, esto es como tener un solo lápiz de color. Entonces, si uno tiene verde, va a pintar excelentes jardines, pero cuando tiene que pintar el cielo en una hoja de papel está complicado. Entonces, el hecho de tener un color verde, un color amarillo, un color azul, un color rojo, por ahí tiene más diversidad. Eso es lo que busca los clones o las selecciones masales dentro de un viñedo. Tampoco se puede tener 200 porque son invinificables. Pero por lo menos
tener 3 o 4 clones o selecciones masales de una variedad da la posibilidad al enólogo de tener más notas musicales en el momento de componer. Después el enólogo puede componer la 9ª sinfonía o cumbia villera, pero eso ya es una cuestión del enólogo. Nosotros las notas se las damos. Entonces, por eso yo hago mucho hincapié en eso. Ya no hablar solamente de qué variedades poner, sino qué clones dentro de las variedades. Ahí lo tienen, van a tener la presentación, lo que es la gran ventaja de clones y cuál es la de selecciones basales. Voy a verificar un poco el chat. Joaquín, para que ya hay preguntas específicas. ¿Hay antecedentes de filoxera en esta zona? No me respondió, perdón, Valeria, pero así ya no me quedan temas abiertos. Alejandro no me respondió cuál es el eje vertical, o le llama el albazo. Esa se la dejó picando. Diego le quedó claro que no vamos a dar receta, se va a tener que poner a estudiar y ver y probar y medir distintas distancias de plantación, pero obviamente nunca va a haber para Tandil, si hay heterogeneidad de suelo como hay en Mendoza, no va a haber una sola receta y la van a tener que ir determinando. Eso es lo que me interesa que quede claro. Cristina Lenoteca, te pregunto, César, ¿hay antecedentes de filoxera? Creería que no, porque es una zona virgen, pero puede aparecer. Hola Marce, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muy bien. Mirá, por el momento no hemos registrado presencia de filoxera, ¿sí? Lo que sí hay en la zona es mucha presencia de erinosis, a modo de contingencias, y otra cosa es el tema de los pájaros. Ahí la malla se utilizaría más antipájaro que antigranizo. Eso sería... Perfecto. Sí. Perfecto. Erinosis es un pulgón, es algo que con el manejo, con curaciones normales, no tendría ningún problema. Respecto al tema pájaros, por supuesto, lo tenemos en Catamarca, en otros lugares, y bueno, no hay otra cosa que la red, sobre todo para las variedades blancas. Las variedades tintas, a los pájaros no les gusta tanto por los taninos, se ve, pero blancas como el torrontés, el chardonnay, hemos tenido serios problemas en otros lugares. Hemos intentado el sistema que utilizan en los aeropuertos, es algo que no se oye, así que nunca sabes si anda porque es un ultrasonido. Hemos intentado con espantapájaros, hemos intentado con una garrafa que usaba mucho en Bahía Blanca, que para el girasol creo que, pero hemos intentado con todo. Los pájaros se terminan acostumbrando, por lo tanto, en ese caso eran loros y cacas, lo que terminamos haciendo es la malla, es la única manera de lucha, por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta en todas las definiciones del viñedo. Y ahí sí me permito algo, definamos el ancho entre hilera, de ahora en más, que yo hable en Tandil, voy a decir, ojo, tener en cuenta en el ancho entre hilera, cuenta la maquinaria, sino que va a haber una tela pegada, lo que puede hacer que 1,80 m ya no consigamos maquinaria, porque es 1,80 m más la tela. Entonces, ese sí es un punto a tener en cuenta en las distancias entre hileras, no así en la distancia entre plantas. Bueno, Mónica se fue, pero la clase me han dicho que está grabada. Joaquín, interesante la pregunta, ¿esa mejor calidad se lleva a mayor concentración de azúcares? No, Joaquín, es más, se está buscando ahora vinos con menos alcohol. Sí, es importante lo que vos preguntás porque está relacionado. Cuando vos bajás la producción y decimos que aumenta, ¿cierto?, dentro de determinados rangos, esa calidad, lo que aumenta en vino tinto, aumenta el azúcar, que podría ser un problema, pero lo que aumenta ya son antocianos, son polifenoles, que es lo que te da a vos el color primero, a vinos con menos producción dentro de determinados rangos, siempre. No es que porque dejemos un racimo a hacer super color, pero a menor producción, dentro de determinados rangos da mayor color y mayor tanino, esto es, mayor estructura en la boca, hace que el vino tenga cuerpo, que no sea liviano. ¿Cómo es? Como el saquito de té. Un saquito de té es poner un saquito de té en una taza chica, un saquito de té en una grande, o poner un saquito de té y compartirlo en 5 tazas. Eso es el aumento de producción en la uva. Después el vino, como este té,
Si uno pone el saquito de té en una taza relativamente de 100 mililitros, 150 mililitros, es por ahí. Le puede gustar más a uno, menos a uno, más cargado o menos cargado, pero sí, si la ponemos en 20 mililitros va a ser algo totalmente astringente. Si lo ponemos el saquito de té en muy poquita agua. Bueno, esos son poca producción, ¿no? Después los vinos pasa eso, porque el ollejo es como el saquito de té en las tintas. Y si uno ese saquito de té lo divide en 5 tazas de 100 mililitros, en 500 mililitros, va a salir algo aguachento, recién de color. Bueno, esos son los vinos livianos de mucha producción. Entre otras cosas, estoy siendo básico para que Joaquín entienda. Sí, no está solamente en los azúcares, está también en los antocianos, en los polifenoles, en la estructura, en la acidez. Hay un montón de componentes de la uva que pasan al vino que se alteran al aumentar o disminuir la producción. Los dos extremos son malos. No es que, otra vez, receta, hay que tener 8.000 kilos por hectárea para tener un Malbec. No, depende de la zona, del año, de un montón de cosas. Pero si ustedes sepan, y cuando, ojalá hagamos la charla ya de manejo de viñedo, que cuando uno empieza a regular la producción por planta, para la misma cantidad de hojas que tiene, empiezan a aparecer cosas concentradas o tipicidades que no aparece cuando uno tiene muchísima producción. Espero que haya quedado claro. ¿Dónde se compran las plantas? Para repasar y tener toda la misma terminología. Las plantas están conformadas por el sistema radicular y la parte aérea. Ese sistema radicular puede ser de pie franco, que es de la misma planta, llamémosle que estamos hablando de planta de Malbec. Esa planta de Malbec puede ser Malbec arriba, Malbec abajo, la raíz, o puede ser Malbec arriba y un portainjerto, otro tipo de raíz que lo hemos elegido por determinadas características abajo. Pero es una planta. Esa planta de Malbec puede ser de diferentes clones que uno le elige, ¿eh? Vendría siendo como un auto Chevrolet de distintos colores. Lo que se pide, no quiero un auto verde, quiero un Chevrolet. O sea, quiero una planta de vid. Y después, a partir de ahí, uno elige el clon libre de virus en Mendoza, en San Juan. Ya creo que también hay en La Rioja y en... Creo que se cortó un poquito. Alejandro me pone, es como la espaldera, pero en vertical. Era para mí. O si no, voy a ponerme a estudiar y lo voy a googlear. No quiero, pero la espaldera es vertical. Sí, es eso. Qué importante lo que dice Hernán acá, ¿no? Porque justo cuando también lo dijo César, yo lo pensé. Cuando uno dice, no hay filoxera o no hay nemátodos en esta zona, entonces no vamos a hacer todas a pie franco. Así le pasaron a los viñedos de Europa que no sé por dónde vino la filoxera, que entró y en algo que supuestamente no había, con el tiempo se terminaron erradicados en poquitísimos años. Por lo tanto, el hecho de que no haya una enfermedad, sobre todo filoxera, puede ser para ser actual y ponerle un poco de actualidad al tema del coronavirus de la raza humana, no, de filoxera, que es muy contagioso, sí, uno tiene que tener en cuenta, dice Hernán, o sea, ¿no? Nunca se sabe. Por lo tanto, si uno quiere hacer un viñedo para muchos años, lo importante o lo conveniente sería poner un portainjerto. Y si uno quiere tener la tipicidad del pie franco, esto es de Malbec arriba y Malbec abajo, Chardonnay arriba y Chardonnay abajo, bueno, puede hacer un porcentaje, pero no 100%, porque puede llegar a aparecer filoxera en cualquier momento. Mismo en Mendoza, donde hay, pero no es tan virulenta, o en Cuyo hay, pero no tan virulenta. Entonces, como nunca se sabe si puede haber una mutación o qué puede ingresar, la solución sería el portainjerto. Bueno, Joaquín está perfecto. Otra situación del pie americano puede llegar a pH ácido en general, mejor adaptación, hay que estudiarlo. Lo vuelve a decir Hernán y yo creo que sí. Hay que buscar el pie que se adapte a los problemas o a las limitantes que tenemos
en la zona que estamos. En una zona salina hay un pie que funciona muy bien, que es Salt Creek o Dog Rye, hecho específicamente para sal. Si el problema en la zona es el pH ácido en general, va a haber un pie que se adapte a la zona. Por lo tanto, llegamos a lo mismo. No copiar, porque un pie 101.14 o 33.09 son tipos de pie, son importantes o de alta calidad enológica, y bueno, no por eso lo vamos a hacer en esta zona, no. Primero tratemos de establecer vid en nuestra zona y veamos contra qué factores limitantes tenemos que luchar. Hemos visto que con helada, todo eso no, pero por ahí se puede buscar pie que también sean más, no desvigorizantes, sino que atrasen un poco la brotación. Entonces ahí también podemos escaparle un poquito a las heladas, no las de diciembre y enero. Estamos hablando de octubre y parte de noviembre. Me ha quedado pendiente la pregunta para después del objetivo comercial, eso no me quiero meter mucho ahora. ¿Es más probable índice de arcilla supera el 7%? Puede ser, sí. Sí, el tema de por ahí también, cuando nematodos, que puede ser el otro problema, no, ahí tenés el problema en los suelos más arenosos, pero sí, es un riesgo que puede tener en cuenta. Yo en los viñedos que yo tengo que hacer para mis clientes, y sobre todo si son de afuera, trato de hacer un mix entre un 50% pie americano y 50% pie franco, teniendo en cuenta una cosa, hay variedades que son súper sensibles a los nematodos, como es el Chardonnay. Por lo tanto, el Chardonnay es 100% pie americano. Nunca haría Chardonnay de pie franco, a no ser que sea una súper arcilla como la que puede hacer acá, pero no me la jugaría. Sensibilidad varietal de las raíces también a lo que es nematodo. Vamos a la otra, vale. Bueno, elección del tipo de plantas, no, es la misma esa. ¿Hay otra más? ¿Estamos bien ahí? No, digo, ¿hay Perdón. otra diapositiva más? Ah, bueno, no, esa es la misma. ¿Está? Bueno, ahí les va a quedar un poquito el tema de qué es esto que hemos estado hablando de los diferentes portainjertos. Ojo, esto no tiene nada que ver, yo insisto por ahí, porque hay de todos los niveles, muchas veces en una charla. Acá estamos hablando de portainjerto de raíz, no tiene nada que ver con la parte aérea. Estos portainjertos pueden estar soportando a un Malbec, a un Cabernet, a un Syrah, a un Marcelán, a un Chardonnay. Entonces, ahí están un poquito las características para que ustedes tengan en cuenta, y a esto habría que agregar el tema de el pH ácido que hizo Hernán, que como yo no tengo problema en general, lo que nunca lo he buscado, pero seguro que deben haber portainjertos específicos para trabajar con el tema del pH. Un punto que quedó anterior con respecto a, para que no haya superficie mínima a nivel de números y todo eso, bueno, depende mucho para la persona que lo pregunte. Nosotros las superficies mínimas que tenemos en Mendoza, que es para tener un tractor, un pozo de riego, un encargado y que se justifique, estamos hablando las 40, 50 hectáreas, ¿no? Teniendo una hectárea es 1000 metros cuadrados, pero el tema de muchas veces la superficie mínima depende también del vino que se quiera hacer, porque como cuando uno se integra y le agrega valor a la uva, a la producción, por determinado vino que se puede vender también mucho más caro y puede soportar mayor precio de la uva, no hay datos mínimos de superficie. Obviamente, si tenemos 2 plantas no vamos a alcanzar ni a llenar una barrica, pero para la persona que quiere tener unos 15.000, 20.000 litros de vino, hay que calcular más o menos entre 5.000 y 6.000 litros por hectárea. Entonces, estamos hablando de unas 5 hectáreas. Lo que pasa es que por ahí, para esa superficie, tener un tractor, un encargado, si se tiene solamente como un único cultivo, por ahí muchas veces los costos fijos son demasiado altos. Pero bueno, depende mucho de cuál es el objetivo, la superficie, ¿no?
Marcelo, ¿cómo manejamos las fallas en la corona? Yo puse Chardonnay con 101.14, Joy se quiebra en la unión del portainjerto. A ver, puede haber zona de vientos, somos especialistas en Neuquén, en Patagonia, no creo que haya más viento que en Patagonia. Y si está bien hecho el injerto de omega, yo no he tenido, la omega es algo que se entrelaza, digamos, no he tenido grandes quebraduras, ¿no? Sí, por ahí en Patagonia, donde hemos tenido viento que se quiebran las plantas, sí se pone un hierro del 8 con un protector que se llama, que protege el tronco. Ese hierro del 8 sirve a modo de tutor. Por ahí, si es muy drástica la quebradura, y estoy pensando que sea por viento, que no sea un error de la injertación, que puede ser otro modo, por el tema del viento nosotros ponemos un hierro, o caña también, pero cuesta conseguirlo en algunas zonas donde no es Mendoza, un hierro del 8 como tutor. Y eso se puede fajar, digamos, hay distintos elementos para fajarlo, y eso, pero no se tendría que quebrar mucho, por algún tipo de labor mecánica o algo así. Juan Pablo, si me podés poner si se ha quebrado por viento o no, para quedarme tranquilo, o si es por un daño mecánico, o si se quiebran espontáneamente. Bueno, si pasan las placas por mail, las placas están disponibles, tienen un logo de ADEN, que es donde yo doy un posgrado, pero se pueden usar sin ningún tipo de problema, están a disposición de usted. Al último hay una aclaración de por qué pie franco, vuelvo a repetir lo mismo, que la raíz sea de la misma variedad de que la parte aérea, es más barato, como habíamos dicho, pero también el tema de que hay una tipicidad varietal gusta más a nivel de microvinificación a los enólogos, y ahí también César puede opinar sin ningún problema, muchas veces cuando vienen de pie franco, pero eso es muy difícil también de comprobar. El tema es que no tomaría riesgo, haría una parte de pie franco para tener una tipicidad que busco, pero si tenemos problema de acidez, tenemos problema de salinidad o tenemos un problema potencial de filoxera, yo haría una gran parte en pie injertado. Y el pie 101.14, el que he usado Juan Pablo, es un pie que funciona muy bien desde el punto de vista etnológico. Es la verdad. Es riparia por rupestri. Hay otra diapositiva. Bueno, esto también para que le queden, cuál es la ventaja y la desventaja un poco de el sistema, cada uno de los sistemas de conducción, para lo que preguntaran. Me queda la duda del paso central o sí, eje central, pero bueno, estos son los que más se usan, casi diríamos que en Argentina, ¿no? Y están las ventajas y desventajas de cada uno, que yo creo que para hacer, y sí ir dando ya conceptos y parámetros para que no quede todo tan abierto, porque si no es todo un depende y al final los participantes van a terminar sin nada, volvemos a lo mismo. El espaldero es un sistema que a mí me gusta mucho en cualquier lugar y para todas las variedades. Se mecaniza, permite trabajar las producciones, como ahí bien lo dicen, tener producciones de 5.000 a 20.000 kilos por hectárea. Después discutiremos para qué tipo de vino, a quién se lo vamos a vender, pero uno tiene esa flexibilidad. El parral lo estamos haciendo muy poco y solamente en zonas de altas temperaturas, insolación y suelos pedregosos, donde la uva, al estar alejada, por la refracción, llamémosle, o reflexión de la luz solar, se quema menos. ¿Puede ser una alternativa para las heladas? Sí. Y ahí también puede llegar a ser importante porque la uva y los brotes están a 2 metros de altura, donde muchas veces hay más temperatura que a los 80 centímetros, donde estarían los brotes y la uva en un espaldero. Entonces, determinados grados uno puede ganar habiendo 2 grados bajo cero en el suelo, habiendo 1 grado bajo cero a nivel del alambre de carga, 80 centímetros, podemos tener temperaturas cercanas a cero en un parral. Entonces sería otra manera de escaparle o luchar de manera pasiva contra la helada. Esto es poner la canopia y los racimos a 2 metros de altura, donde
como la helada empieza desde el suelo hacia arriba, sobre todo la irradiación, que es la que más problemas nos causa, bueno, esa sería una alternativa para escaparle también a las heladas. Hablar de cordón pitoneado Guyot, ya estamos hablando del sistema de poda, yo eso se lo dejo más si armamos después una charla de manejo. Sistema de vaso es lo que habíamos un poco hablado, es como un rosal, con un tronco más alto o menos alto, pero es un sistema que se puede usar en suelos muy pobres. Problema que yo le veo con altas temperaturas, obviamente se quema la uva pues está cerca del suelo. Si hay problema de helada, también está cerca del suelo, y si hay problema de podredumbre, porque son suelos profundos donde llueve mucho, también está cerca del suelo, porque tampoco se puede tener un vaso a 80 centímetros, en general están más cerca. Sistema de canopia dividido, como el Scott Henry o el Smart Dyson, esos son sistemas australianos que se usaron mucho en Mendoza a principios del 2000, pensando en la mecanización, en obtener también más cantidades por hectáreas, se dejaron de usar un poco, y ahí podemos hablar también de la Lira, que es un sistema de canopia dividida, se usa mucho en Uruguay, funciona muy bien, es un sistema un poco más caro su ejecución, por lo tanto, es un sistema, a ver que estoy viendo a Juan, pero bueno, la Lira también es un sistema de canopia dividida que se puede usar sin ningún problema. Otra vez, son complicados de hacer, complicados de manejar, y si yo no estoy tan seguro que me va a aportar mejoras o menos costos, seguro que no, pero mejoras enológicas sustanciales por la zona que estoy, que yo creería que no, se lo dejo también a César y a Diego las opiniones, no haría esos sistemas complicados de manejar, complicados de tecnificar y sobre todo caros de implantar. Vamos por ahí al chat. No me parece un problema las 34 partes por millón de fósforo. La planta toma lo que necesita y no hay problema. Sí, a tener en cuenta, cloruros pueden ser complicados, altos. Boro es muy complicado. Hernán tiene mucha más experiencia que yo con todo lo que ha trabajado en el norte. Boro es muy complicado. Me refiero por intoxicaciones, ¿no? Potasio puede ser complicado porque eleva mucho el pH de los vinos y desde ya sodio, que puede ser inviable el cultivo. No he tenido problemas en mi experiencia con intoxicaciones por fósforo. Es un sistema de conducción en el que se usa un tutor de acero galvanizado, lo vi en España, pero imagino que es carísimo, lo vi en un viñedo de alta producción, el eje tiene brazos móviles. Entonces puede ser una Lira de brazos móviles, y si no, Juan, no lo conozco. Pero ya con tantos tutores y tantos alambres, y el tema es para qué nos va a aportar. Yo iría a lo clásico, a lo convencional, y de última, si quiero hacer una prueba para diferenciarme y para mostrarle después, cuando tengo una bodega exitosa a los periodistas o esto o el otro, no haría ese tipo de sistemas. Bueno, importante la aclaración de Hernán, boro deficiente, boro y zinc está muy relacionado, con boro, zinc, con el tema del corrimiento, del cuaje, sobre todo en variedades que son medias complicadas de cuajar con respecto al Malbec, pero es muy fácil de aportar vía foliar el boro. Eso si vemos algún día manejo, o ya viñedo implantado, que le dejo la pelota, se la paso a Mariano. Estaría interesante por ahí hacer algo en forma conjunta con Hernán. Hemos dado en Winesper clases con otros colegas y es como que se va haciendo dinámico e interesante, con micrófono abierto, así que eso puede ser una alternativa interesante, sobre todo que Hernán es un tipo que lo respeto mucho, he trabajado con él y para mí
sería un placer dar la parte de manejo si se puede seguir avanzando. El fósforo también deficiente, perfecto. Bueno, buena la pregunta de Juan Pablo. Sí, en el sur, en lugares complicados, yo he llegado a 1 metro de alambre. ¿Por qué no más alto de ser el despampanado y asegurarnos unos 80 centímetros, 1 metro de canopia? Entonces ya se hace imposible el trabajo del despampanado arriba. Si el alambre es muy alto y uno corta 1,80 m, quedan 80 centímetros de brote, que puede ser justo, o 1 metro de brote, que puede ser justo para madurar los racimos. Pero ya si uno lo haría, por exagerar, a 1,20 m, ya el despampanado es hasta donde llega una persona o la máquina, entonces ahí se complicaría más para tener un largo de canopia interesante. Por lo tanto, veo muy bien como una adaptación zonal, levantar el alambre de carga. Yo le propongo a los técnicos, bueno, que sería interesante poner un termómetro en los espalderos que hay. No cuesta nada en un palo poner el termómetro a 60 centímetros, 80 centímetros y a 1 metro, y a 1,20 m si se quiere, o a 2 metros para los parrales, y ver cómo se comporta en un día de helada, y ver si realmente lo que yo, o lo que estamos hablando, si se da en la práctica para la zona que estamos hablando. Bueno, le gustó a Mariano con Hernán, me encantaría. Y veamos si hay otra, Valeria. Bueno, y ahí ya sí estamos hablando de un poquito de las distancias entre plantas. No hay que hablar de densidad o de número de plantas por hectárea, sino cuando hablamos de espaldero, en parral también, es más complejo, pero cuando hablamos de espaldero hay que hablar de alambre ocupado, porque no son las plantas las que van a influir en la producción, sino es la uva distribuida en el alambre. Por lo tanto, a medida que uno tenga plantas más cercas o más lejos, de acuerdo al tipo de suelo, tiene que asegurarse de rápidamente, al 3.º o 4.º año, llenar ese alambre. Porque si ponemos las plantas muy distanciadas y ese alambre no se llena nunca, vamos a tener superficie útil desperdiciada. Y todo lo contrario, si la ponemos muy junta y se superpone, vamos a tener un apelotonamiento, por decirlo de alguna manera, de uva, que después se va a podrir, que después va a costar tener tipicidad y que después debe tener calidad. Y ahí está rápida, para que después la analice, van a tener las filminas de qué pasa cuando la distancia de plantación entre hilera es 1,80 m o a 2,5 metros. Porque muchas veces se habla de rendimiento por hectárea y no estamos diciendo de metros de alambre hay por hectárea. Muchas veces uno tiene bajo rendimiento por hectárea, pero en realidad lo que tiene es pocos metros de alambre o de cordón por hectárea y la uva está pelotonada igual, aunque haya poco rendimiento. Se entiende una cuestión de distribución espacial, y como trabajamos en línea, son importantes los metros lineales de cordón. Yo por ahí estoy presuponiendo que todo el mundo se imagina, yo pues la tenemos clarísimo, lo que es la formación de una planta, de un cordón pitoneado, de una planta al lado de otra en la línea de plantación. El concepto de plantar a mayor o menor distancia entre hilera dependerá de las maquinarias, la colocación de malla antigranizo, que acá sería antipaja, y sobre todo el valor de la inversión inicial. Mientras más acerquemos la hilera, entran más plantas, más palos, más alambre, más malla para los pájaros y todo lo demás. Pero uno menos kilos por planta, teniendo igual kilos por hectárea, entonces lo que ocurre es que puede tener un poco o aumentar un poco la calidad enológica sin perder los kilos, porque en realidad tiene las hileras más cercas. No es que tiene producción por mala distribución de uva, sino que ese cordón de uva lo tiene cerca uno del otro. Entonces aumentan los kilos en los 10.000 metros, pero no baja la calidad. Vale, ¿hay otra? Bueno, y acá son los conceptos o parámetros a tener en cuenta como para que se vayan con algún tipo de datos, ¿no? Lo que es el largo de brote, lo que necesitamos a nivel de racimos, más las hojas que necesitamos para que esos racimos maduren, más hojas si queremos adelantar un poco la madurez, sobre todo si tenemos un riesgo
de ese tipo de heladas tempranas que se dan por ahí en otoño. También está claro un poco la distancia entre plantas, ¿por qué 1 metro? ¿Por qué 1,50 m? ¿Y por qué le doy siempre estos parámetros tan amplios? Porque depende del clima, del tipo de suelo y volvemos a lo mismo, del objetivo. No porque en un lugar de Cafayate o en un lugar de Mendoza nos encanta el vino y se da con esta receta de distancia de plantación, lo vamos a aplicar en cualquier zona. Es muy importante el suelo, es muy importante el clima y es muy importante también el tema de manejo o disponibilidad de mano de obra, porque hay muchos sistemas que son más complicados de manejar en cuanto a poda, en cuanto a atadura, y por ahí uno conviene tender más a la mecanización, sobre todo si no hay mano de obra especializada. También hacemos referencia ahí a lo que es producción de 10.000 hectáreas en suelo pobre, qué pasa y qué pasa en un suelo que no es pobre. Entonces, de ahí surge volver a lo mismo. En ese primer estudio, antes de definir portainjerto, hay que conocer el objetivo. Yo sigo insistiendo, no solo el objetivo comercial, el objetivo enológico de lo que queremos hacer, suelo, clima, y a partir de ahí empezamos a definir la genética de las variedades. Y a partir de ahí empezamos a definir qué clones dentro de las variedades y a partir de ahí empezamos a definir las distancias de plantación y por supuesto también el sistema de conducción. Hay otra, ¿vale? Y Graciela pregunta si es importante el reparo. Sí, por el tema viento sí. Se hacen muchas cortinas forestales de álamos, cada tantos cuadros para proteger los viñedos de los vientos, y también muchas veces el tema de las heladas, sobre todo ya cuando están en otoño, ¿no? De ese tipo de heladas que nosotros le llamamos tempranas, pero son al final del ciclo. Es importante por los vientos, para el cuaje y todo, hay que tener en cuenta que muchas veces en zonas muy lluviosas, donde no hay buena circulación del aire, también podés tener más problemas de enfermedades cuando tenés todo en reparo, porque no hay circulación libre del aire. Es lo que ocurre ahora cuando se pide distanciamiento social y ventilación. Pasa muchas veces eso con el tema de oidio y peronóspora, que necesitamos aire corriendo y ese reparo puede bloquear ese ingreso de aire. Lo que es bueno para las heladas puede ser malo después para el tema de enfermedades. Muchos intendentes contaron casos de... Bueno, no tenemos más. Lo que estamos hablando ahora es lo que es la orientación sur-norte, y acá en mediodía, que es un sol un poco más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos adelantar muchas veces, es porque tenemos ese riesgo de helada, esa orientación hacia el sol de la tarde puede adelantar un poco. Pero también tenemos el problema, si estamos en una zona de alta insolación, ese sol de la tarde por ahí quema la uva y puede producirles características enológicas que son desagradables, que es ese gustan. Otra vez, se lo dejo a los técnicos, no hay nada escrito, no hay receta. Muchísima. Experimentaciones con Trapiche, varias bodegas han hecho experimentaciones sobre si hacer sur-norte, oeste-este, o en grados entre sur-norte y oeste-este. En general, en Cuyo tenemos problemas de insolación o de luminosidad, no hemos visto grandes diferencias en general con la orientación de las hileras. En general lo hacemos sur-norte. Sauvignon Blanc por ahí, que nos gusta la tipicidad y que sea un poco más herbáceo, más ese aroma ruda, pichí de gato, tratamos de evitar el sol de la tarde, por lo tanto se pone unos 25 grados de inclinación, de manera de que no le dé el sol de la tarde al racimo. Bueno, es lo que dice ahí al último. Vuelvo un minuto al chat.
Importante reparo, ya estamos. Juan Pablo, ¿puede influenciar lo que sembrábamos alrededor del viñedo? No tengo experiencia en eso, no tengo experiencia justo en esos cultivos, pero por ejemplo, sí, eucaliptus, el grano de uva está recubierto cuando está maduro por una pruina, que es como una cera que se pegan los aromas. Esto es, cuando hablan de la tipicidad de determinadas plantas salvajes o plantas vírgenes que hay, o naturales que hay en algunas zonas como de Gualtallarí, lo que hacen cuando uno desmaleza o corta esas malezas naturales, ese aroma que desprenden se pega en la pruina y pueden transmitir determinado tipo de olor. Caso claro es con el eucaliptus, viñedos muy cercanos a eucaliptus terminan impregnándose la pruina, es la pruina del grano la que se impregna, y termina apareciendo ese gusto a eucaliptus, lo mismo a quemado cuando se queman cosas cerca. No tengo experiencia en el trigo, en la cebada y en el sorgo, pero yo creo que si despiden olor en el momento de noviembre hasta cosecha, que se puede pegar en el grano, evidentemente sí. Hemos tenido que hemos sembrado menta, no afuera, adentro del viñedo, o lavanda, y por ahí algunos aromas se pegan. No es que vaya a aparecer un vino totalmente lavanda, pero en el caso del eucalipto, molesto. Así que sí, no por polinización, no por polinización, la uva es hermafrodita, no es ese tipo de problema. Yo estoy hablando, para que quede claro, de todo lo aledaño cuando se tritura y eso desprenden aroma y están cerca de los granos, ese aroma se pega en la pruina y puede transmitirse al vino, pero no por polinización. Y algo interesante que yo calculo que debe ser el 2,4-D, el MCPA. Marcelo, pregunta clave y hormonal en campo así. Me han llegado un montón de fotos de Junín, de algunas zonas de Buenos Aires, esas deformaciones que se producen en el viñedo de los herbicidas hormonales que aplican con avión o no se saben. Y también lo he visto lamentablemente en algunas zonas de Humahuaca. Me llevaron, pensábamos que era frío, esto y el otro, no, y era un vecino que tenía ajo y había aplicado, creo que MSPA. Sí, es un problema. Y es un problema porque son detectables en los vinos, al igual que el glifosato, al igual que el paraquat, al igual que el carbendazim. Hoy día cada vez están más, o sea que hay que tener muchísimo cuidado y puede ser un factor limitante, ¿no? No solo esa deformación que producen en las plantas, que por ahí crecen mal y se termina licuando y por ahí la planta crece y produce medio con el herbicida adentro, sino porque va a salir en el vino y eso es más preocupante cuando se exporta. Y por ahí creo que había una aclaración de una pregunta, es importante reparo, no, era lo de la... Sí, hay un estudio Maya, está clarísimo, ha hecho Pérez Peña, todo el departamento de viticultura del INTA, lo han microvinificado y todo es un trabajo interesante de orientación de las hileras, que es interesante verlo, es interesante leerlo. Creo que puede llegar a ser interesante hacer pruebas otra vez para los técnicos. Mi experiencia es que no va a definir la calidad del vino. Hay otros factores que pueden definir más allá que la orientación, pero bienvenido sea si se quiere probar en la zona. No, contra la deriva del 2,4-D no conozco y creería que no. Fecha adecuada para iniciar una plantación. Temprano, en la salida del invierno. Estamos hablando de son plantas a raíz desnuda, esto es que no son en macetitas, que no vienen verdes, sino seca. Yo a partir ya de septiembre empezamos a plantar, por más que haya riesgo de heladas en octubre, que sí lo tenemos, pero a mí septiembre me parece una buena fecha. Seba Esteban, bueno, de nada, espero que le haya servido, nada más. Y fijémonos si hay otra filmina, otra diapositiva. Voy a cerrar el chat.
Elección de poste, alambre, agarrobe, eucalipto, impregnado, ventajas, problemas. Todo lo que tiende a ser mecanizado y nuevo tiende a ser con postes metálicos. Lo que pasa es que es en dólares y se ha hecho prohibitivo en los últimos años. El algarrobo funciona muy bien para viñedos orgánicos, es natural. El problema que tiene es que ya no hay mucho algarrobo por deforestar, es mucho vinal y no tiene la misma durabilidad. Eucalipto impregnado es lo que más se usa. Sí, si van a comprar, pedir el tema de qué contenido de sales tiene. Por lo menos ya se está pidiendo cerca de 10 kilogramos por centímetro cuadrado de impregnación de sales SA, y hagan los análisis, porque si no los palos, más en zonas húmedas, se termina rompiendo a nivel ahí de la unión entre el suelo y el cielo, llamémosle, entre el suelo y el aire, ahí en el cuello se terminan rompiendo muchísimo los eucaliptos que vienen con baja impregnación. Sistema de riego, sé que muchos en la zona no piensan, nos pasó en Sierra de la Ventana en su momento, creo que no está más ese proyecto, era de Muñoz de Toro, me parece, fuimos hace muchos años con Enorrolán, nos ha pasado también en Junín, no siempre buenas precipitaciones indica que en todo momento la planta va a tener buena cantidad de agua. Por lo tanto, como suplementario o para los momentos iniciales, yo lo recomiendo. Tipo de potencia de tractor, elección de maquinarias, todo eso nosotros nos movemos para las atomizadoras que tenemos de 1000, 1500 litros, 5 HP, no más de 75, porque son tractores ya muy grandes que no entran en los 2 metros, 2 metros 20 de hilera. Tipo de labranza reducida, tradicional, eso se lo dejo en cuenta para si hacemos la charla ya de manejo de viñedos. ¿Por qué hablo del origen de los capitales en el proyecto de decisión de algunas inversiones? Porque cuando son capitales de afuera, a mí me ha tocado trabajar mucho con franceses, con gente de Estados Unidos, y están dispuestos a hacer pie injertado para no tener riesgo. Entonces, si se puede hacer, bienvenido, es un riesgo menos, y esa misma inversión para una persona de Argentina puede ser monstruoso, porque la diferencia es 3-1 en el valor de una planta injertada a una planta de pie franco. Entonces, creo que para capitales que son nacionales se puede hacer un mix y explicarle que no es tan importante todavía la filoxera, que no es tan virulenta, y a que, de determinado modo, si no tenemos que luchar con algo en particular del suelo, llámese acidez, salinidad o suelos poco profundos, no podemos usar pie franco. Manejo diferencial en proyectos inmobiliarios, eso se están haciendo mucho en Mendoza, se han hecho también mucho en Cafayate, están haciendo algunos en el sur, pero bueno, el manejo diferencial ahí radica en que lo que no interesa tanto el vino, pero después termina interesando el vino, por lo tanto siempre hay que trabajar con los parámetros de calidad. Me parece que no hay nada más, ¿vale? No por lo que yo llego a ver acá, hay un último mensaje de Hernán Cortegoso, agradeciendo tu charla y bueno, no, es un placer. Creo que no ha quedado nada pendiente. Cantidad de agua que se necesita para media hectárea, me refiero para regar. Nosotros estamos haciendo la cuenta en Mendoza, tomalo, Adriana, con pinza, es en el peor periodo de diciembre, que es cuando más evapotranspiración tenemos, son 5 milímetros es lo que consume la planta. Por lo tanto, son 50 metros cúbicos por hectárea por día. Esos 5 milímetros en el día es la evapotranspiración. Puede llegar a 6 a 7 si hay viento, y en zonas de mucha más humedad, como esta, y ahí quizás César, Diego me pueden ayudar, la evapotranspiración puede ser menor, pero nunca va a ser menor de 3 o 4 milímetros por hectárea. Eso, para llevarlo a metros cúbicos, es por 10, o sea, son 30, 40 metros cúbicos por hectárea. Pero no conozco la evapotranspiración de la zona. Si la tiene por ahí Diego o César, la han medido. Hay que hacer siempre el cálculo para diciembre, por más que todo el año esté sin usar ese agua. Pero ahí es donde más pueden sufrir la falta de agua en los viñedos. Se quema la fruta, aparecen herbáceo o amargo por los taninos que se generan del estrés, se pierde producción por deshidratación, se aumenta el azúcar por deshidratación, y sobre todo se pierde la fruta fresca,
que es lo que tanto gusta en los vinos. Vale, Mariano, no sé si hay algo más, tienen la presentación, 2 cositas, yo dejo por chat, está para Mónica, pero a ver si lo puedo dejar para todos, mi número de teléfono, 261-616-4202, y Marcelo Canatela, @gmail.com, marcelocanatella@gmail.com, vía de comunicación para que lo que necesiten, sin ningún problema, lo vamos a recibir. Bueno, Diego lo ha vivido, sabe que no estoy mintiendo, en lo que necesite me avisa. En Instagram estoy, en un Instagram profesional, hay muchas cosas, fotos, si pueden ver, de lo que hacemos en viñedos orgánicos tradicionales, el Instagram es @marcelocanatella. Me pueden seguir, es abierto. Ahí hay muchas cosas que subo de los viñedos y de los lugares donde trabajo. Bueno, un placer. Espero que les haya sido útil, les haya gustado, no haya sido muy cansador, haya sido didáctico. Espero verlos por Mendoza, que ahora nos queremos separar, qué sé yo, por estas cosas, a ver si tienen que traer visa todavía la próxima vez que nos visiten. No, es un chiste, y los vinos de Mendoza se han importado, pero bueno, es lo que hay. No sé, Mariano, Vale, ¿quieren agregar algo más? César, también Diego. No, por mi lado, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias a todos. Un tema ahí que decías de la evapotranspiración, si no me equivoco, en el INTA en Balcarce está medida, o sea, se puede extrapolar casi con mucha precisión a esta zona. Si la precisan, seguro que eso es fácil de conseguir. Y bueno. Depende del cultivo, Mariano, está claro, ¿no? Ok. Nosotros tenemos los nogales 10 milímetros de precipitación, de evapotranspiración, y la uva en el mismo lugar 5. Hay que ver en Balcarce que no esté para papa, digo, ¿no? No, debe estar para todos los cultivos y bien. También para campo natural. Para viñedos me imagino que no, como vos decís. Pero bueno, por lo menos hay algo. Y bueno, quedamos para más adelante. Te tomo la propuesta de hacer una charla conjunta con Marcelo, con vos y con Hernán. Para mí un placer. Yo aprovecho, los saludo, Mariano, también, Marcelito, un placer, hermano. No, Hernán. Muy linda charla. Sabés que es un gusto, ahí también con César, y bueno, bueno, Diego también lo veo a Diego ahora acá, así que nada, ha sido un placer. Nada. Dale, yo la verdad que fue una alegría cuando César me dijo que dabas la charla. Como vos, yo estoy sumando la experiencia que puedo aportar y como vos con la pasión de ver una zona nueva en nacimiento. Eso creo que nos llena el alma como apasionados que somos por la uva y por el vino, ¿no? Y ya queremos Así probar que el ojalá podamos ir tirando un poquito el carro. Sí, señor. Bien. Sin recetas, estudiando, viendo, preguntando, no son cosas que se puedan importar, pero usando la lógica, el sentido común y todas las herramientas. Ese es lo que... Exacto, lo que dije en la charla fue un poco lo que vos recalcaste acá, o sea, la charla mía fue la realidad hoy de Tandil como una zona en donde hay viñedos ya, hace un tiempo atrás no había nada, y hoy que hayan 3, 4, 11 o 14 proyectos va a permitir aprender mucho más rápido, ¿no? Eso es lo bueno. Pero lo que le recalqué yo mucho a la gente, a la juventud, al chico, a todos los que están, es que se unan justamente de alguna manera para compartir esas experiencias que te hacen aprender mucho más rápido, ¿no? Sí, son los famosos grupos CREA que se armaron en su momento. Muy parecido. ¿No? Que no hace falta algo con personería jurídica, sino ese intercambio, esas mediciones, porque esto es apasionante y sobre todo se disfruta después tomando, eso es lo más importante, ¿no? No estamos haciendo algo que va a ir, no sé, a alimentar vaca, y no tengo nada contra ningún cultivo, ojo, pero me gusta tanto el vino que me encanta donde hemos podido hacer y donde hemos podido probar, y bueno, nada, y cuánto hemos hecho juntos, ¿no? Es así. Tal cual.
esperemos probar tenemos varios vinos para probar ahí en Tandil, así que lo próximo en algún momento será alguna Sí, degustación tenía con el viaje para mayo. Hacía Buenos Aires, que teníamos una presentación, ya habíamos quedado, y bueno, era una pena, porque para mí era un placer ahí ir a recorrer. De esta altura de la vida, interesa el legado y la presencia que uno puede tener más que la parte económica y Totalmente. todo lo demás, así que La trascendencia. iba a ser un placer, iba a ir hasta con mi señora, así que mirá vos, Sí, no sí. hemos quedado en la nada, pero esperemos tomarlo pronto. Dale, yo en silencio te dejo despedirte y te mando un abrazo grande. Bueno, gracias Hernán, gracias Vale por el aguante, ahí teníamos problemita con la cámara, con la otra computadora, gracias César y Diego por la invitación y bueno, Mariano, por la predisposición, realmente has estado a mi disposición, que eso no es común, viste, en esto, me he sentido, pero bien atendido, respaldado, contenido en los temores que uno tiene, ¿no? Así que les agradezco mucho, les mando un beso enorme. Y bueno, si ustedes dan el ok, nos juntamos con Hernán a armar algo ya para viñedo implantado. Marce, Sí, pido la palabra ahí un minuto. No, bueno, muchísimas gracias a vos, a Hernán, a Dieguito. Está Maya, no sé si ya se fue. Maya Echegoyen trabaja en Altaruco, es agrónoma recibida de Tandil, está trabajando acá en Mendoza. Y bueno, y más que nada hacerle saber a la gente que está ahí dudando, que se anime, que le podemos acercar por lo menos profesionales a la zona. Juan Pablo Grande también es un enólogo que está trabajando en Buenos Aires. Matías Lucas está con Cordón Blanco, estudiante de enología. Entonces, darle a la gente herramientas para que todo lo que se le vuelve adverso, o sea, lo pueda ir solucionando y bueno, y le podamos ir dando una mano con todo este tema, ¿no? Desde ya muchísimas gracias a vos por toda tu predisposición, igual que la de Hernán. bueno, muchas gracias, un gran Sí, saludo Marce, a todos. yo por mi parte quería... Sí, dale Diego, no, dale. más que nada agradecerte y nada, que es un placer escuchar y que gente por ahí como vos, como Hernán y los chicos se sumen a esta zona y para nosotros es bárbaro poder aprender y eso de gente como ustedes. Así que nada, también totalmente agradecido nosotros y bienvenidos para todas las veces que sea. Bueno, un saludo grande. Un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno. Saludo a todos, espero verlos pronto y bueno, muchas gracias Mariano y Vale por todo, que anden muy muy bien. Me desconecto ahora. Gracias, hasta luego. Gracias a todos y bueno, seguimos en la próxima reunión que surgió ahora, así de corajudo de Marcelo con Hernán, así que, y bueno, con César y Diego por supuesto, y acá estábamos en el chat privado que tenemos diciendo que sale con degustación de vinos, ojalá pueda ser física ojalá. Y que sea con degustación en serio. Y lo vamos a invitar a Juan Pablo, que esté en la pantalla, ya que dice que tiene viñedo orgánico, que se sume también a la degustación, por supuesto. Yo no entiendo nada, yo organizo la reunión nada más, pero estoy para aprender y para degustar, eso seguro. Tomador es lo que necesitamos, después lo demás viene seguro. solo. Lo que sí, acá tenemos buenos chacinados y buenos quesos para acompañar el vino, así que No, Diego se ha portado. Diego vino el día que estuvo con el presidente de la Asociación Mundial de Sommelier, con Andrés Robert, degustando con Daniel Pide Trapiche, con Richitelli, con Lucas Niven, con Pelleriti. Estuvo en el día que... Un lujo. Exacto, un lujo total, sí. De casualidad, pero estuvimos en la degustación, sí señor. Así que bueno. Bueno, gente. Un abrazo grande. Que anden un abrazo a todos, saludos. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias.